con ustedes. Ya hemos estado aquí en Nuevo León en varios foros de la universidad, gracias a la doctora Lidice Ramos, que nos ha hecho la invitación, y a María Aurora a través de GEST, de participar en seminarios y diplomados sobre género. Pero hoy en particular quiero trabajar con ustedes esto de la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, que habitualmente únicamente nos referimos cuando trabajamos salud sexual y reproductiva a el mero asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual y sobre todo sobre reproducción. Cuando la salud sexual y reproductiva realmente tiene como objetivo pues ayudar a los chavos y a la gente a que tengan un pleno desarrollo de vida y que sean mucho mejores en lo que cabe sus relaciones personales. En ese tenor, hablar de una salud sexual y reproductiva implica varias problemáticas. En primera es que habitualmente los servidores de la salud que somos nosotros no incluimos el enfoque de género, no incluimos los derechos, la interacción, ¿no?, con el tipo de relaciones afectivas, el cómo nosotros generamos una búsqueda y obtención de pareja, cómo nos aparejamos y finalmente cuál es el proyecto de vida que quieren los chavos, ¿no? ¿Cómo se van a aparejar? ¿Para formar familia? ¿Para casarse? ¿Para qué se van a aparejar? Y ahí empieza el primer problema. Hace más de 15 años el sector salud incluye como una de sus estrategias vitales el sector de población adolescente y joven como grupo vulnerable. Y ahí, al plantear eso, ya tenemos un problema de entrada, ¿sí? Porque ya lo estamos vulnerabilizando, no porque no tenga condiciones riesgo o pueda estar presentes condiciones riesgo. Una de las altas condiciones riesgo es la adultocracia en la que viven. Quieren ser adultos de inmediato y nosotros queremos ser adultos. Uno quiere que sean adultos rápidamente para tener mejores encuentros, mejores situaciones que se pudieran dar con ellos. En ese mismo tenor, hablar de esta salud sexual y reproductiva es posicionarse en qué se le llama adolescencia. En el sector salud, la adolescencia es un ajuste del desarrollo que tienen las personas entre la etapa de la niñez y de la vida adulta, y va de los 10 a los 19 años, mientras juventud va de los 19 a los 29 años. Este es simplemente un elemento epidemiológico que nosotros utilizamos en sector salud. Pero ¿qué implica la adolescencia? La adolescencia para nosotros implica esto, que el chico va a tener que construir una identidad psicosocial y colectiva, pese a que tenga o no la alteración de la pubertad y pese a que exista o no presiones sociales por las que se va a encauzar para su vida adulta. Y esto empieza con varios problemas, porque adolescencia quiere decir adoleces. ¿Adoleces de qué? Pues de madurez, del equilibrio de cómo te voy a construir yo como sociedad en un sujeto social y sexual. ¿Qué tipo de sujeto social y sexual es el que yo quiero en esta cultura? Y ahí empieza el primer dilema. Sí, porque al hablar de la sexualidad de los chavos, para nosotros se nos va figurando un contorno de impactos que van teniendo esa salud sexual y reproductiva de los chavos y que no se niegan y que hoy son muy evidentes, como son el inicio temprano de la vida sexual, como son los embarazos no deseados, el aumento de la mortalidad materna, el incremento de infecciones de transmisión sexual en este tipo de población, mayor incidencia de problemáticas asociadas a cánceres, aumento de trastornos de la alimentación como anorexia, bulimia, vigorexia, ¿sí?, que ya en otras pláticas hemos comentado que forman parte incluso de un estilo de vida. Si yo soy bien fresa, si yo soy bien, ¿qué les gusta? Pues puede ser que yo asuma como parte de mi estilo de vida la anorexia, ¿sí?, que para muchos de nosotros es un riesgo a la salud que te pone, pero para los chavos en ese momento de la vida es parte del estilo, ¿no? Otro es que tenemos aumento de enfermedades de corte emocional y psiquiátricas, ¿no? Principalmente las depresiones y las ansiedades están en aumento en este sector de la población. ¿Por qué nos interesa a nosotros en sector salud estos impactos a la salud? Muy sencillo, porque el 21% de la población mexicana es adolescente y está teniendo problemáticas principalmente en su introducción al sistema de salud, de educación y de trabajo. Y que este 21% habitualmente se focaliza en una exigencia de la adultocracia,
Dime, ¿cuál es tu proyecto de vida? Dímelo. Y ahí empieza a tener el primer problema. Porque ese proyecto de vida, bien que mal, el sujeto lo va a desarrollar por sí mismo o a través de un proyecto de vida que tenga la familia. ¿Y cuántos de ustedes saben que la familia tiene un proyecto de vida? ¿Y cuál es? Nomás te dicen estudia, estudia o trabaja, trabaja. ¿Cuál es? ¿Y en qué momento el chavo puede construir su proyecto de vida si nosotros le estamos dirigiendo el proyecto de vida? Entonces, ahí viene el primer problema. Existen una serie de factores resilientes o preventivos que se denominan como es la educación. Se considera que si los chavos se están educando, baja el nivel de posibilidades de riesgo a todos estos impactos de la salud que tenemos. ¿Pero qué creen? También aumentan otros. Aunque estén estudiando, existen otros riesgos, como es la presencia del amor romántico en las relaciones de género. ¿Cómo nos enseñan a aparejarnos y amar al otro? A través de un cúmulo de amor romántico, algunos, mi príncipe azul, me voy a casar, me va a dar todo. Mira, mamá, este es el novio que quiero, esta es la forma de vida, pero yo no hago nada para construirla. Solo es un sueño, es un amor romántico. Y así nos vamos a experimentar la vida, ¿no? Y por el otro lado tenemos la creciente oleada que ahorita vamos a ver de lo que son las coerciones sexuales mutuas entre los jóvenes. No nada más del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre. Y ahorita vamos a ver unas estadísticas al respecto. En ese tenor, esta problemática de qué es un proyecto de vida y quién lo construye, el chavo o nosotros como familia, es la que va a sentar la base. Porque finalmente la familia puede ser el gran detonante para que no construyas nada, pero también la familia puede ser el gran detonante donde están las oportunidades reales para que te construyas en algo. Así de sencillo. Todo depende del contexto y la situación que esté viviendo el chavo. Dentro de ese construir un proyecto de vida, y mamá, no quiero tu proyecto de vida, y papá, no quiero tu proyecto de vida, pues emerge un estilo de vida. Hoy en día tienen los chavos una amplia oferta sobre estilos de vida, estereotipos de moda que están consumiendo. Ser, que les gusta, muchachos, ya los hemos comentado, desde ser rocker, ser metalero, hasta ser fachas, ser electrónico, y por qué no, también se asume como un estilo de vida el ser gay o el ser nómada sexual actualmente, o el ser queer. Todo depende de cómo los sujetos les esté llegando la información y las estén filtrando. Pero lo más importante de esto es que estos estilos de vida se concentran en 4 momentos de cómo nosotros vamos a poder funcionar en un ambiente donde hay un sistema sexo-género estatal que te dice sexo igual a género, hombre igual a masculino, ¿no? Igual a heterosexual, donde te dice mujer igual a femenina igual a heterosexual. Entonces, es un esquema tradicional básico, donde los chavos ya lo han cuestionado y lo ponen en duda. Las mujeres hoy en día no quieren ser esas sumisas, no quieren ser esas mujeres dependientes. Los hombres hoy en día no quieren ya tampoco ser esos hombres fuertes, decididos, que apoquinan ir al cine, que apoquinan con todos los gastos de la familia. Esto ha generado flexibilidad y ha generado lo que los chavos y nosotros llamamos género flexibles. No, ahora tranquilamente un hombre puede ser emocional y ahora tranquilamente una mujer puede ser independiente. Pero esto no quiere decir que esas bases no las traigamos cada uno de nosotros, por más evolucionado o revolucionado que estemos. Este es el primer ambiente con el que se topan los chavos, y los siguientes ambientes con los que se topan los chavos son precisamente la generación de esas ideologías que uno va a encontrar en el seno de la familia y en los usos y costumbres de nuestro estado o de nuestra región donde vivimos. Si yo les preguntara ¿qué es ser gay en Monterrey?, ¿qué me contestarían? Si yo les preguntara ¿qué es ser mujer?, ¿qué me contestarían? Eso es parte de usos y costumbres tradicionales y que seguramente va a variar. Si yo estoy en el distrito y pregunto lo mismo, me va a salir otra cosa totalmente diferente. Si yo soy menonita, o si yo soy cristiana, o si yo soy católica, voy a tener una serie de preceptos aceptables o no con respecto a la construcción de ser un sujeto social y sexual. Sí,
En algunos, como los católicos, van a ver esta consecución de prerrogativas ante una vida sexual, como el no te masturbes, el adulterio, no veas pornografía, no utilices prostitución, no está bien que tengas relaciones antes del matrimonio, etc. Pero si yo no tengo religión, voy a tener otras. Y si yo soy judía, voy a tener otras prescripciones, y así nos vamos constantemente. Son regulaciones sobre el cuerpo y el sujeto sexuado, de cómo nos vamos a ir alineando en esta conformación. Y esos usos y costumbres también que tenemos a nivel regional se van a hacer totalmente evidente. Mamá, ¿me dices que no me cases cuando tú me tuviste a los 15? Se van a hacer evidentes constantemente. Y finalmente, lo que en otros foros hemos comentado, los chavos tienen que surfear no solo con el sistema sexogénero tradicional, los usos y costumbres familiares y locales, las ideologías religiosas por las que permean sus valores, sino un cuarto elemento que es el sexo global. Ahora tienen que surfear también con el sexo como un bien de consumo y de modernidad. Y si no consumes lo que te brindan, pues no eres moderno, así de sencillo. Y ahí empieza a abrirse toda una parafernalia, desde yo como terapeuta sexual, ¿no? O sea, aquí está mi tarjeta, tienes disfunciones, tienes problemas, hasta jugueterías, pornografías y una amplitud de sexualidad, que no quiere decir que sea buena o sea mala, simplemente los chavos van a generar toda esta información y ellos van a tener que trabajarla para poner una posición en un estilo de vida sexual con toda esta oferta. Una oferta tradicional, una oferta moderna, comercial, una ideológico, religiosa, moral o simplemente una de usos y costumbres interna. Los chavos no la tienen fácil en esa construcción del ser adultos a nivel sexual, y esto nos trae un problema. Bueno, ¿qué pasa entonces con la sexualidad del adolescente y del joven? Pues nada, muchachos, pasa que nos está rebasando nuestro actuar tradicional que tenemos como base en el sistema. Y la primera elemento en el que nos vemos rebasados básicamente es un elemento muy básico, biológico, que es precisamente el desarrollo psicosexual o brote puberal, que ahora empieza tempranamente. En mi generación menstruábamos a los 12, 11 años. En la actualidad menstruan a los 9. Este cambio, que parece muy sencillo, es totalmente radical, porque viene en cascada. ¿Qué viene en cascada? Pues viene que las formas de educación tradicional sobre la sexualidad en la familia se incorporan muy tardíamente, porque está el sistema sexogénero establecido para aquellos cuerpos que maduraban tardíamente, no para estos. Ese es el primer problema. Segundo problema que tenemos ahí, la educación sexual en la escuela es exactamente el mismo problema. Tercero, las formas de desarrollo entre los roles del ser hombre y ser mujer se encuentran fuera del equilibrio tradicional del sistema sexogénero, donde una mujer débil y sumisa corresponde a un hombre fuerte y valiente. Están fuera de equilibrio. Las mujeres no quieren ser débiles, los hombres no quieren ser proveedores. Y vámonos más allá. Las mujeres, muchas, ya quieren trascender el género, y los hombres también. Y ahora surge el transgénero como un estadio intermedio, no solamente a nivel de identidad, sino de una identidad que ahora se está posicionando a un nivel político real, ¿sí? Y donde nuevamente el sistema sexogénero trata de regular. ¿Y cuál es la forma de regulación? Ah, tú eres transgénero, ven. Dime, ¿cómo te inscribo? ¿Como hombre o como mujer? Porque no te me puedes quedar en el intermedio, ¿eh? Aquí nomás hay femenino o masculino. Tú dirás, y es una nueva manera de cómo un contravalor que venía contra el sistema vuelve a ser absorbido dentro del sistema para seguir normalizando la estructura que tenemos. No quiere decir que sea bueno o sea malo. Algunos tienen ese deseo de una congruencia de identidad sexogenérica, otros no. Y otros dicen, no le hago juego al Estado y me quedo así, aunque me llames freak, ¿no?
aunque me llames raro. Otro de los elementos que tenemos son los estereotipos de la juventud. Este estereotipo de ser bello, sano, inmortal, con coraje y que me ayuda a exponerme a riesgos se ha exacerbado actualmente. Los hombres siguen siendo violentos contra las mujeres, contra otros hombres y ahora contra sí mismos. Este es un fenómeno muy interesante. Pero ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres ahora tienen una disponibilidad, ¿sí? Quiero fumar, quiero tomar, quiero tener múltiples parejas, pero la construcción de esta libertad, lo que se ha estado observando en los últimos años, es que esa disponibilidad va construida dentro del mismo campo de visión de las necesidades masculinas, no de la propia mujer. Entonces empezamos a tener nuevos dilemas sobre la cuestión de género. Otro de los elementos es la falta de conciencia y memoria sobre los movimientos históricos sociales. ¿Cuántos de los chavos les interesa el movimiento feminista? ¿A cuántos de los hombres les interesan los nuevos movimientos de masculinidad por las emociones? Claro que no nos interesa, ¿verdad? Porque dentro de la cultura están viviendo un día a día ¿de qué? De identidades fluidas, de escenarios fluidos, muy diferente a nuestras generaciones. Nuestras generaciones era prioritario saber si eras hombre o mujer, indispensable saber si eras heterosexual o homosexual. Inclusive era básico saber si eras de izquierda o de derecha, si eras feminista o no feminista, si eras radical o por el gobierno. Todos esos elementos que nos dan un sentido de identidad, de nacionalismo y en este caso de una identidad sexual, los chavos nuevamente lo están poniendo en tela de juicio, es parte del mismo proceso de desarrollo. ¿Y qué implica ponerlo en tela de juicio? Que los chavos nos están dando un nuevo elemento. ¿Será que esas identidades de género y sexuales son tan fijas como pensábamos? ¿O será que son itinerantes o móviles como ellos lo están vislumbrando? Habría que ver y cuestionarnos eso. Otro elemento que se está viendo entre los chavos es que precisamente el chavo está consciente de que tiene un cuerpo sexual y que tiene un valor. Esto es bien importante y lo están aprendiendo a jugar cuál es el valor en esta cultura de la adultocracia. Otro elemento es el nomadismo sexual, donde el sexo de la otra persona no es determinante para tener un encuentro sexual. Nuestras generaciones que estaban tan preocupadas de que si somos homosexuales, si somos bisexuales, si somos heterosexuales, los chavos de ahora no les interesa. Si me toca comer a Pepa Ramírez me la como y si me toca comer a Pito Pérez me lo como hoy, independientemente de que si yo soy mujer o soy hombre. Y esto no es lo que se llama el nuevo bisexualismo del siglo XXI. Es simplemente un nomadismo sexual de experiencia práctica que están teniendo los sujetos y que no se quieren, y ese es el siguiente elemento, encasillar ¿en qué? En los estereotipos conceptuales médico-legales que dan sentido al sistema sexogénero, ¿sí? Si da sentido el hecho de ser hombre y mujer, femenino y masculino, y da sentido el hecho de la anteposición entre homosexual y heterosexual, pues fíjate que yo no quiero ser ninguno de ellos. Y quiero ser nada más persona, ¿no? Y podemos ir más allá. Los chavos ya están sacando un rollo a partir de la teoría queer, ¿no? De simplemente ni animal ni ser humano, ¿no? Una persona que no tenga categorías impuestas por un sistema, lo cual está complicado y hay todo un movimiento para, desde el acta del nacimiento, quitar la categoría de sexo y de género. Ahorita es muy bonito, te dicen, ya no existe el sexo, ahora es femenino o masculino, ahora es género, sí, pero sigue siendo la misma gata. O sea, finalmente cuando interesa, ¿sí? Le dan un valor político o no a lo biológico o a lo social. Entonces hay todo un movimiento para quitar esas categorías de etiquetas. Y así nos podemos ir sobre cada uno de los elementos que hoy vemos. Pero tal vez dos de los elementos más importantes que tendríamos que conceptualizar en la actualidad sería el primero, que la tecnología, los celulares, el internet, todo esto da una nueva revitalización a las formas de comunicación y universalizan de una manera
manera muy dinámica y distinta la sexualidad, donde los chavos, precisamente una de las quejas intergeneracionales que se está teniendo es que no nos podemos comunicar los padres con los hijos, los abuelos con los nietos, etcétera, gracias a que es otro sistema de comunicación, desde el mensaje muy corto hasta hacer fanfic, hasta ¿qué les gusta, muchachos? Una serie conceptual muy ajena de códigos que los adultos desconocemos. Otro de los elementos, y que aparte a los chavos llegan a poner a riesgo, ¿no? Con lo que ya hemos visto del sexting, que te peleas con el novio y después andas rodando de la fotografía en el internet, ¿sí? El bullying, donde se retoman todas esas imágenes también para trabajar en internet, o simplemente el grooming, donde precisamente los hombres adultos o mujeres adultas se hacen pasar por jóvenes y hacen enganches para otras cuestiones más extremas, como son actualmente la pederastia y las redes de prostitución, que tenemos un problema ahí muy severo. Y otro de los elementos que tenemos fuerte, muchachos, es que el chavo hoy en día, así se lo ofertan y así muchos de ellos lo están asumiendo, que pensar que la sexualidad es un escenario importante para el bienestar, lo cual estamos de acuerdo, pero el problema es el bienestar de la modernidad. ¿Qué implica esto? Entrarle a la sexualidad, entrarle al sexo a través de un bien de consumo. ¿Sí? Y esto nos posiciona en otro sentido. Si yo ya sé que tengo un cuerpo que vale porque tiene un valor sexual y hay una oferta y una demanda de la sexualidad y del ejercicio de la sexualidad como bien de consumo, pues entonces no es extraño lo que estamos viendo, el fenómeno que ahorita nos alarmamos porque en China una niña de 10 años vendió su virginidad por un iPhone 4. En Nuevo León nos encontramos en la Macroplaza niñas bien, y esto por datos reales, bien, o sea, arregladitas, bonitas, bien, que ven a un chavo y empiezan a platicar con él y todo, y ¿sabes qué? Pues se hace, vámonos, se hace. Pensamos que era de amistad, de mutuo consentimiento, pero ¿sabes qué? Antes de ir, ¿tienes tarjeta del SAMS? Llévame porque necesito que me compres unas cosas y luego vamos. Entonces es un tipo de intercambio de sexo por recompensa muy interesante y que es muy fluido en nuestra cultura y en todas, pero aquí se está denotando como una necesidad. ¿Cómo es esto, muchachos? Que los chavos son pobres. ¿De qué dependen el adolescente? Del domingo que les da uno como padres. Así de sencillo. Y toda esta mercadotecnia del sexo global y de la sexualidad como un escenario de modernidad te obliga a tener un estilo de vida que requiere y cuesta. ¿O no es así? Los grados de competencia que tenemos en secundaria y prepa son voraces. Así se los digo. Y los chavos requieren recursos. ¿Y qué creen? Hoy en día ya no nos funciona el diablo, ya no nos funciona Buda, ya no nos funcionan las enfermedades y sabemos lo que tenemos. Entonces empieza a haber modificaciones en esa conceptualización. Todos estos elementos nos hablan precisamente de un fenómeno, el desarrollo psicosexual como un valor en sí mismo, donde los chavos lo están asumiendo a través de cómo incorporan estos 4 mundos que les comentaba, del sistema sexogénero, de los usos y costumbres regionales y familiares, de lo que es el sexo global y las propias ideologías, pero que desafortunadamente ese desarrollo psicosocial psicosexual al que se están enfrentando los chavos, que creen hay un nuevo agente que nosotros no habíamos preveído y que ya habíamos comentado en la diapositiva anterior. Los medios de comunicación son el nuevo maestro. Son los intermediarios, son los nuevos educadores de la sexualidad de los chavos. Y ahí tenemos otro problema, porque ahí es donde se vende la sexualidad como modernidad y como bienestar, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a un conjunto de conductas riesgo que ya todos conocemos por ahí, ¿no? Y entre estas conductas riesgos es a la conformación de una serie de estereotipos que están dados para nosotros como adultos, pero que son absorbidos por los chavos. Todas estas imágenes las podemos ver constantemente, ¿no? Como la de Dolce & Gabbana. ¿Qué estamos viendo ahí? Pueden ver sin censura o pueden ver con mucha censura. Sin censura es simplemente, mira, está muy bonito los pantalones, ¿verdad? Con censura es violación tumultuaria. Ustedes dirán.
¿Qué tiene que ver allá para la celulitis? La chava desnuda y el palo a todo lo que da, ¿no? Como una katana. Entonces, ustedes pueden hacerlo tan simple o hacerlo tan dramático como tengan la conciencia y el gusto. Así de sencillo. Pero esto es lo que están viendo los chavos. Si nosotros mismos, como adultos, no lo podemos digerir, imagínense los chavos, ¿no? Entonces, este es un rollo muy interesante y por eso normalizamos esas prácticas. Y al normalizarlas, pues los chavos piensan, cuando uno normaliza una práctica, ¿qué piensan? Uno, pues que estoy fuerte, ¿no? Que no me estoy dejando mangonear, que nadie me está manipulando. Entonces empieza a existir una fragilidad no asumida. Así como yo, sector salud, di una fragilidad al asumirte como grupo en situación de vulnerabilidad, así el mismo chavo niega la fragilidad. ¿Por qué la niega? Porque fíjense, soy fuerte, puedo generar violencia, puedo buscar riesgos, soy inmortal, soy guapo, soy joven, soy hiperfemenina, soy hipermasculino, dependiendo el sexo, etcétera. Entonces, con todas estas características, no me digas que soy frágil. Frágil tú, mamá, frágil tú, papá. Yo soy fuerte y me puedo defender de todos los riesgos. Lo cierto es que cuando no asumimos la fragilidad que tenemos en este estadio de edad, viene otro problema: falta de tolerancia a la frustración. ¿Qué implica la falta de tolerancia a la frustración? Pues implica que yo no tengo la capacidad de regular y bloquear los efectos psicológicos cuando algo no se me da. ¿Quiere ser mi novio? ¿No quiere serlo? ¡Chin! Soy la peor de todas. Ya le dije a él que sí, a aquel también que sí, ya me agarraron en la prepa como puta, se los digo así literal, como dicen las chavas. Entonces empieza a haber una problemática real. El no asumir que hay una fragilidad en esta etapa nos lleva a no poder tolerar la frustración. Y este es un fenómeno que estamos viendo constantemente, porque puede haber muchas respuestas de los jóvenes al no tolerar la frustración, pero una de ellas indiscutiblemente es la agresión. Y esta agresión nos lleva a las nuevas modas que se están viendo, como que no son modas, simplemente son más evidentes porque los roles de género se están modificando entre los chavos, hay una género flexibilidad, como es la violencia en el noviazgo, que es uno de los grandes cocos que tenemos actualmente en esta violencia del noviazgo, donde la violencia en el noviazgo precisamente nos habla de un fenómeno que tenemos por ahí. Si yo ya sé que este cuerpo vale, si yo ya sé que tiene una oferta y demanda, si ellos, estos adultos, ya saben que yo necesito recursos porque mi estilo de vida que me ofrece el mundo es muy alto y yo no tengo, ¿sí? Así de sencillo, pues empieza a dar un juego dinámico, no solamente del sexo como recompensa, sino de la coerción sexual entre los jóvenes también. Y esta coerción sexual es muy sigilosa. Sí, desde un te agarro el pelo, te rasguño, hasta un sometimiento de chantaje, hasta una coerción sexual. ¿Me vas a dejar así? Me voy a poner enfermo si no terminamos. Hasta lo que ustedes gusten está surgiendo actualmente. Y esta coerción sexual, que en la niñez le llamamos habitualmente proceso de seducción, y en la cuestión de la adolescencia es una mera coerción sexual. No implica más que estar presionando al sujeto para que tenga relaciones con nosotros. Se ha hecho una encuesta en la capital y nos habla precisamente de que el 30% de los chavos entre los 12 y 29 años han tenido conflictos con sus parejas y que habitualmente estos chavos lo que hacen es guardar silencio por no tener problemas. Y eso me recuerda mucho a mi cultura, yo como buena regia. ¿Han oído hablar de, tú cállate, ahorita vengo, voy al mandado? O sea, nunca sabes a dónde van los papás, las mamás, ni nadie. Entonces, tú cállate, ¿sí? Es que no le digo nada a tu papá porque no quiero tener problemas. Pues eso es parte de lo que nos llevamos y los chavos asumen y lo empiezan a practicar en sus relaciones. Y esto es muy de aquí y muy de todos lados. Nada más que aquí es evidente con regionalismos lingüísticos, ¿no? Esto de ir al mandado y no quiero problemas. Es que no le digo nada a mi viejo para que no tenga problemas, ¿no? Entonces,
Pero esto nos lleva a esta otra realidad, muchachos. ¿Cómo hacemos entonces entre los chavos la coerción sexual? Chequemos el caso de los hombres. Habitualmente los hombres, ¿cómo hacen de una edad adolescente con otro adolescente? ¿Cómo le hacen para tener contacto sexual? Bueno, principalmente, pues se les besa sin parar. Sí, a las muchachas. Y se los puedo decir, en consultorio me han tocado casos donde la chava, es que doctora, de veras no supe ni cómo quedé embarazada. ¿Cómo, mija? Si no, no supe. Él me estaba besando, 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 y cuando me di cuenta yo tenía los chones abajo, ya estaba todo adentro y ahora estoy embarazada. Se quedó, y se los creo. Estamos hablando de adolescentes, no de adultos. De adolescentes, se queda en el viaje del beso, en la caricia, en lo íntimo, pasan las cosas, pero ella sigue pensando en el viaje. Otra de nuestras características muy típicas como regios es que vivimos como en un paralelismo, muchachos, como en una vida en rosa y la vida real, y la vida en rosa es la que sometemos a la realidad y luego sufrimos mucho. Así precisamente en momentos liminales que tienen nuestros adolescentes, tanto hombres como mujeres, se llevan esa vida paralela muy interesante, y de veras tenemos testimonios de muchos jóvenes que se quedan en ese viaje de amor romántico. Este amor romántico que parece ser que en el esquema de género afecta más a la mujer que al hombre, porque al hombre tiene varios premios de este amor romántico. ¿Qué es el premio? El sistema sexogénero estatal. O sea, todas esas tradiciones de que me van a dar sin yo tener responsabilidad es uno de esos premios. Pero la mujer con el amor romántico llega a tener muchos descalabros. Otro de los elementos que sigue es, bueno, que se le ofrece muchas cosas, te traje un osito, una flor, esto y lo otro, y hasta que llegamos, ¿no? Otro es que se le dice que se le ama, se le insiste, puede haber coerción, puede haber golpes, ¿no? Se le dice que no tiene a nadie en que le ame más que ella. Se le dicen muchas cosas, hasta convencer, amenazar, manipular, chantajear, etcétera. Pero las mujeres no nos quedamos cortas. ¿Qué pasa con nosotros? El primer eje que tenemos es el chantaje. Y hablo de niñas. Ajá, chantajeo. Segundo eje que tenemos, le dice que no lo quiere y luego que sí. Otro, lo manipula, lo acosa, le miente, lo provoca y luego le dice que no. Esa es otra manera que tenemos las mujeres. Coquetea, se insinúa, insiste, lo emborracha. Ajá, sí. Lo amenazo. Y finalmente le cuestiono tu sexualidad. A mí se me hace que eres. Y así. Y esto es lo que está siendo vigente. Estamos hablando de relación entre chamacos. ¿Qué pasa si nos los llevamos a un nivel más alto? Que fuera un chamaco y un adulto. El chamaco habitualmente justificaría cualquier relación. Y el adulto diría, fue un proceso de seducción del joven hacia mí. Y es consensuado. Entonces, ahí tenemos certeros problemas, muchachos, de cómo entrarle a las formas de vinculación afectiva de adultos y jóvenes, y de cómo finalmente podemos limitar esas maneras de prevenir cualquier tipo de abuso o agresión sexual. Lo importante aquí es decirle a los chavos, ¿quieres? ¿Vas? Etcétera. Mira cuáles son los riesgos, tú decides. Tu proyecto de vida se trunca, pero tú decides. Vamos a ver. Delegarle la responsabilidad a él. Yo no voy a estar ahí, ¿eh? Delegarle, aunque ustedes saben cómo actuar a cada uno. Y saber cuál es la expectativa que se tiene de una relación. Si nosotros llegamos a inculcarle eso a los chavos, no saben ustedes. Si somos de la misma edad y vamos a tener una relación, tener una expectativa de hasta dónde va a llegar. Si somos de diferente edad y vamos a tener una relación, ¿cuál va a ser la expectativa de esa relación? Si somos del mismo sexo, ¿cuál va a ser? Si somos de diferente. Pero con el amor romántico, todas estas preguntas se diluyen, porque es muy bonito que te den la rosa, es muy bonito viajar. El problema es aterrizar en la realidad. Y el aterrizaje en la realidad es
que el adolescente, pese a todo ese conocimiento, muchachos, miren, como el gallo sigue solo. Y sigue solo en un mundo de una cultura del silencio, porque también a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas como padres. Sigue solo en una saturación de información, porque el internet está a la orden del día para que le resuelvan los problemas. Sigue todo porque la exigencia familiar, que debería de educar a los sujetos nuevos, ¿qué creen? Se lo dejamos ya al terapeuta, porque ya sabemos que la escuela no sirve ni el sacerdote tampoco. ¿No? ¿Por qué sigue solo? Porque el mercado los está presionando a unos estilos de vida que no hay recursos y ellos quieren aspirar a ellos. Siguen solos porque también el chavo tiene necesidad de experimentar y no sabe cómo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues pasa esto, que hay una fragmentación de ese cuerpo sexuado, que sabe desafortunadamente qué partes de su cuerpo valen más que otras. Y los chavos lo único que te dicen es: doctora, es que con todo eso que yo estoy viendo y que veo en mi casa y que veo con todos, a mí me vale. Y empezamos con una serie de conductas, riesgos constantes y sonantes. Uno de los grandes ejemplos que trae las conductas riesgos, muchachos, es hace poco algo que me acaba de comentar una madre de familia de una chica de prepa, ¿no? Que nos dicen: ¿usted cree, doctora? Ahora están los chavos hipermodernos. ¿Por qué, señora? Están hipermodernos, ¿sí? Porque resulta que el novio de mi hija, que tiene 15 años, se va a ir a México a estudiar. ¿Y? Pues para que no se quede sola y no tenga tensión sexual, le dejó a su amigo que se la cuide y la asista sexualmente mientras que yo vuelvo. En nuestros tiempos, ¿qué práctica sería esta? Está canijo, pero para que vean ustedes el sentido de los chavos, no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Esto sería una situación de, ¿qué le podríamos decir? Como de continuidad sexual para satisfacer necesidades, digámoslo así, ¿no? Que habitualmente son tratos que se dan en una edad más adulta. Ya se están dando en una edad menor. Esto es muy impresionante, muy impresionante. Otro caso también de chicos en secundaria y prepa, ¿no? De repente tengo un novio, tengo contacto sexual con él, pero doctora, no hice nada, doctora, porque pues no lo hicimos por donde tiene que ser, ¿no? Hicimos por otros lados, o sea, estoy bien, perfecto. Después tengo contacto con otro sujeto, pero todos son de la misma secundaria. Al final, yo no sé por qué todo el mundo se ríe de mí y me dice la de con P grande, ¿no? Y es porque precisamente surgen los rumores, surge el bullying sexual, que es una de las cosas que no se puede limitar, ¿sí? Y hay un ataque severo. Hay sujetos que hemos tenido en rehabilitación que incluso han tenido que cambiar de estado, que han tenido que cambiar de domicilio para poder sofocar los embates ya de carácter fuerte psicológico que sufren. Son nuevas modalidades que nos están excediendo nuestras prácticas sexuales tradicionales y que nosotros somos los monitores y que no sabemos cómo solucionarlas. ¿Por qué? Porque apenas son las nuevas modalidades que estamos observando. ¿Cuál es la única solución que les damos como sexólogos y como médicos? Esta, muchachos, generar una guerra a través de programas, salud sexualidad y reproductiva para chavos, planificación, hay que apoyar sobre los trastornos de la alimentación, hay que limitar la violencia familiar y no familiar, hay que darle tratamientos contra las adicciones, pero ¿qué creen? Es mera prevención en atención a primer nivel y se nos olvida precisamente cómo se modifica un estilo de vida. Un estilo de vida no se modifica por un programa de salud, ¿verdad? Tiene que ser integral, porque ya vimos que hay un mercado global del sexo, que los chavos están viviendo como si estuvieran viviendo la novela de Crepúsculo, de una hipermasculinidad, hiperfeminidad e hipersexualidad, ¿no? Como si fuera el gran gozo que nunca se acaba. Y ahí empieza otro tipo de problemas, ¿no? Y se están generando una serie de prácticas que para nosotros en el sector salud son muy riesgosas y hoy están muy de moda entre los jóvenes, como el sexo apelo, nuevamente la ruleta rusa, el zero sorting, etcétera, que solamente los chavos saben de estas prácticas en su momento, ¿no? Y que difícilmente nos lo van a decir a nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser el primer
elemento que tenemos que limitarnos nosotros mismos para poder dar una educación sexual a los chavos, muchachos, recordar que la adolescencia y la juventud, es decir, el chavo, no ve su sexualidad o su actividad sexual o parte de su actividad sexual como un problema de salud pública. Y nosotros de entrada estamos viendo que yo te veo a ti joven, ya, riesgos, un problema, ahí hay un problema. ¿Por qué? Ese también es una problemática que nosotros ya de entrada tenemos muy puesta y muy cuestionada. ¿Qué repercusiones están emergiendo al contemplar la sexualidad de los chavos? La primera, muchachos, que ya vimos, los padres y abuelos que fueron socializados en representaciones de la sexualidad en función de la reproducción, el matrimonio y la cultura del silencio, empiezan a perder credibilidad. Los chavos ya no les creen. Y al no creer en esas posturas tradicionales, ¿qué pasan? Que la construcción, por ejemplo, de las identidades femeninas y de los roles femeninos dicen, ay, ama, tú eres mi imagen, por Dios, yo no quiero ser como tú, guácala. Así están los chavos. Pero no dicen lo mismo de la mamá, solo de la mamá. Fíjense, qué interesante. Otro elemento más es, los cambios de roles en las mujeres no son solo para autodefinición, autocuidado, independencia, sino que las están llevando a situaciones de riesgo, porque como ya comentábamos, hagan de cuenta que las señoritas que estamos viendo hoy, que llegan tarde, que fuman, que toman y tienen parejas múltiples, menores, al ser menores de edad, ¿qué creen? Es como el hombre de los años 70, cuando se les dio toda la liberación también. Hay una situación histórica, cíclica, que nuestras necesidades que parecen de libertad en esta época global cumplen y siguen cumpliendo las necesidades del sistema masculino. Y que conste que no estamos haciendo feministas radicales, es simplemente una visión que se está observando a nivel mundo, pero particularmente aquí se está exacerbando. Otro elemento, en el caso de los hombres, ser impulsivos, estar en crisis emocional, salir de ese closet emocional, es lo común, por lo que han empezado, ojo, a fortalecer las viejas alianzas tradicionales de su masculinidad sin ser proveedor. Solo que quiero tener las mismas fanangías de tener mujeres y acostarme con todas y todo, ¿verdad? Pero no quiero tener responsabilidad. Pero ya lloro, ¿ya es un avance? Entonces esto es muy, muy interesante. Ajá, es interesantísimo. Otro de los elementos. Por ello, el adolescente, más que prácticas autoeróticas, y esto es un elemento muy interesante, ahora que los sexólogos y la ciencia médica y nosotros hemos liberado la masturbación, ya el adolescente no se quiere masturbar. Sí, porque pues ya es cosa de todos los días, ¿no? Una mano amiga, traición que obliga, ¿no? Ya no. Ahora, ¿qué están haciendo los adolescentes? Prácticas de tocamientos mutuos, coitales y no coitales, como una forma práctica de exploración. Sí, esto es también muy interesante, cosa que transgrede los elementos de práctica de otras generaciones anteriores, ¿no? Otro elemento más es el noviazgo. Ya no tiene como fin el matrimonio, sino tener una pareja con quien explorar las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque lo importante soy yo como individuo, mi deseo, y no hacia dónde va la culminación del deseo en una potencialización de pareja o de futura familia. Esto cambia radicalmente la visión que tenía el sistema sexo-género tradicional de que yo me aparejo con alguien para formar pareja, para formar familia, para formar matrimonio y para formar familia. Los chavos ya están bifurcando estas posibilidades. En primera, yo me aparejo, pero no porque quiero pareja, sino porque quiero satisfacer necesidades varias, ¿sí? No porque me quiera matrimoniar, no porque quiera tener hijos. Ya es otras posibilidades donde el matrimonio se está cuestionando realmente si es necesario o no es necesario. Todos estos elementos nos llevan precisamente a que muchos de ellos se recurren a una serie de prácticas riesgo, ¿no? Donde están las ITS, VIH, abortos, embarazos, etc. Pero tal vez dentro de todos estos elementos, el más fuerte de todos, muchachos, sea el sexo por recompensa.
la transacción de sexo por beneficios, ¿no?, que reciben adolescentes y jóvenes. Y esto es muy impactante y muy importante estarlo entendiendo. No es una prostitución, es un intercambio, pero ese intercambio no es lo mismo que lo hagan dos jóvenes de la misma edad, de 14 años, 15 años, que obviamente no lo van a hacer porque no hay nada que puedan intercambiar más que amor, ¿sale?, a que lo haga alguien de 50 con una de 14. En el sistema de adultocracia siempre se está luchando por reducir la edad para poder tener acceso a los jóvenes a nivel sexual, y esto no es extraño. Hay una serie de movimientos internacionales de pederastas precisamente para bajar la edad y hacer efectivo esto en Holanda, en Suiza, etc. Sin embargo, aquí en México sigue siendo un delito. Habría que analizar la capacidad o no y el sentido de inequidad que existe y de cómo precisamente estas prácticas generan vulnerabilidad sobre vulnerabilidad de los chavos cuando se tienen prácticas con adultos, ¿sí?, que están manipulando y chantajeando. Todo esto que estamos trabajando de joven a joven, esas dos gráficas que les puse, imagínense cómo se ponen más grandes los elementos de manipulación y chantaje cuando es un adulto y un adolescente. Aunque el adolescente diga, yo tengo el control y no me está pasando nada. Uno de los grandes casos que comentábamos ya en el seminario de la doctora Lidice es precisamente el caso de Justin, ¿no? Este chico de Londres, donde genera su propio, hágalo usted mismo, ¿no?, a través de su pornolab, que pone la cámara, se toma sus fotos y después un número de cuenta y deposítame y te mando mis fotos. Empieza esta actividad como a la edad de los 14 años, saca su buen rollo, le apaña a la policía cuando ya tiene 17 años, ¿y quién crees que se llevan? A su papá, porque su papá ya sabía de esta práctica y la fomentaba para tener recursos. Finalmente es un tipo de manipulación. Habría que ver y cada quien bajo su disciplina y conocimiento tendría que explorarla. Lo cierto es que sigue siendo un problema circunstancial este sentido de la inequidad entre adolescente y adulto, la crítica que hay o no de bajar la edad para tener vida sexual con los chavos, y la tercera, la posibilidad o no que tienen los chavos de tener sexo consensual y el riesgo que se tiene hoy en día de seguir casando a los chavos cuando son abusados por un adulto. ¿De qué sirve casar a un chavo, a una niña que es abusada por un adulto? ¿De qué sirve casar a una niña que ha tenido relaciones consensuales con un adulto o con un adolescente? Que también eso los chavos ya lo están poniendo mucho en cuestionamiento y muchos no se casan aunque quede embarazada la mujer. Y la mujer no se quiere casar. Esto es muy interesante, ¿sí? Entonces son parte de esas realidades. Y entonces, ya para finalizar y dar paso a los siguientes, simplemente pensar, muchachos, estos son los derechos de los adolescentes y jóvenes, ¿no? Derechos sexuales. Pero bajo este contexto que hemos analizado, simplemente fíjense ustedes, el derecho 3, derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual. ¿Cuál? Si está en proceso de construcción. Si me dice mi hija de 10 años, que es adolescente, es que tengo derecho a ejercer mi vida sexual, déjame, ¿qué van a decir ustedes? Y precisamente, simplemente nos vamos con esta, ¿no, muchachos? La forma como marcha el sexo es un indicador de cómo marcha la sociedad. Imagínense ustedes. Muchas gracias.